Vamos a empezar a abordar toda esta realidad que es verdaderamente preocupante, pero quienes más saben son las personas que están al frente de este trabajo, como es el Leonardo Caruana, el doctor, el que está encargado y es el director del Servicio de Salud Municipal. Exactamente, secretario de Salud Leonardo Caruana, ¿cómo está? Buenas noches. Agotado, imaginamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, con mucho trabajo, con mucha intensidad de hace muchos días, pero bueno, como todos los equipos y como toda la población, cada uno en su lugar, sí, en este momento se siente, después de casi 150 días, de estar todos los días y todas las horas, bueno, mucho agobio, tensión y también agotamiento, pero hay que trabajar. Una semana clave en donde estamos diciendo casi todos los días, hoy superamos el récord, hoy superamos el récord. 575 es el último caso confirmado en 24 horas en Rosario. Sí, estamos transitando lo que se viene dando y lo que pasó desde agosto y septiembre, que es un aumento importante del número de casos, que no solo se refleja en esa cantidad, que cada vez que informamos sabemos que alrededor de esas personas hay contactos estrechos, hay casos probables, hay que investigar si esas personas trabajan en un lugar y también aislar a todas esas personas, es decir, la profundización de todo lo sanitario para tratar de no tener un crecimiento mayor y que permita el funcionamiento de los servicios de salud. Y acompañado a esa variable de aumento de contagios, el índice de duplicación de 11 días, la afectación a comunidades cerradas como adultos mayores, la ocupación de camas críticas y camas generales, es decir, todo lo que nosotros decíamos en marzo y que pudimos retrasar, inclusive con una gran habitualidad de funcionamiento de la ciudad, hoy nos preocupa mucho más y por eso cuando se definen las variables sanitarias alteradas, más los comportamientos sociales que no siguen justamente y no buscan un equilibrio para disminuir la posibilidad de saturación, es cuando se deciden otras medidas que son mucho más duras y más complejas hoy, como los aislamientos o mayores distanciamientos, porque no hay posibilidad de seguir garantizando el cuidado de los adultos mayores y de la población que más necesita el sistema de atención con solo la profundización de lo sanitario. Es necesario de nuevo retomar la instancia del camino del cuidado de todos, del cuidado de los protocolos, más allá de los agotamientos y de las tensiones, esa imagen que nosotros veíamos de naturalización, de imágenes de Europa donde se elegía a quién colocar un respirador, no la tenemos que naturalizar, porque en ese momento estábamos todos muy preocupados. Sí. Hoy estamos en un momento difícil en donde todos tenemos que pensar lo que hacemos todos los días, porque depende de eso también que podamos cuidar al sistema de salud a través del cuidado de las camas críticas y camas generales de la ciudad. Es imposible en este aspecto no preguntarse, de acuerdo a esta progresión de contagios, ¿cuánto más puede soportar el sistema sanitario de la ciudad? Es difícil hablar de ese cálculo porque va a depender mucho de todas las intervenciones que venimos haciendo, de los resultados que vamos a empezar a tener a partir de los aislamientos y el distanciamiento que tuvo que ser necesario aplicar por lo que charlábamos antes, y estas cosas van a tener un impacto en la disminución del número de contagios. Cuando uno disminuye la circulación, también disminuye la posibilidad de tener mayores accidentes viales y eso da un aumento de mayor cantidad de camas. Haber disminuido las cirugías programadas, y es necesario que la hagamos todos los subsectores para que no solo disminuya el contagio COVID, sino que tengamos mayor oferta de camas que hoy están ocupadas por la siniestralidad vial, por politraumatismos, es decir, por accidentes que cuando disminuimos la actividad han disminuido, porque en los primeros meses de distanciamiento hemos aumentado la oferta, más allá de seguir optimizando todas las camas generales, atenciones en los centros de salud, estamos con los detectar, estamos atendiendo e internando pacientes en los hospitales generales, pero todo eso, si se acompaña de responsabilidad y no cuando hacemos un llamado a una persona que es contacto estrecho o caso confirmado y nos dice
el domingo estuvimos con 25 familiares. Claro. Esas cosas, sí. esas cosas que hacemos se pueden evitar y eso es lo que después impacta en los adultos mayores que también empezamos a ver en las últimas 48, 72 horas algunas dificultades para acceder. Accedieron a camas críticas o camas generales, tanto en el sector público como en el sector privado, pero ya tuvimos que dar alguna vuelta por la ciudad y eso son señales de alerta, porque cuando las camas faltan, no van a faltar para un subsector, para una determinada población, van a faltar para todos. Obvio. Entonces, ¿las cuidamos? Si nos cuidamos todos. Sí, Caruana, impactó mucho el conocer la noticia de que un joven de 24 años que aparentemente no tenía patologías previas falleció en el Hospital Modular de Granadero Baigorria. Bueno, si bien no es el Rosario, seguramente está al tanto. Primero, ¿fue así? ¿Era un joven de 24 años sano, sin patología? Y después, ¿están apareciendo este tipo de casos en internaciones? Nosotros tenemos y hay en la bibliografía evolución más tórpida. Toda evolución de una enfermedad depende de muchísimos factores. A veces hay evoluciones que no siguen lo habitual. No es el patrón habitual de presentación de esta enfermedad y de desenlace en una persona sin factores de riesgo que termine en esto. Sí hemos visto en otros países, por la referencia bibliográfica, que personas jóvenes puedan ingresar a terapia intensiva, pero salen de la terapia y no tienen esta evolución fatal. Lo más habitual que nosotros vemos es que el número de contagios y la menor necesidad de camas se ubica en la población joven. Claro. Pero después, la población adulta mayor y con factores de riesgo es ese número frío que todos los días pasamos de fallecimientos o de tasa de letalidad. Ahí atrás de ese número hay un adulto mayor que se contagió. Y también los adultos jóvenes, cuando miramos y le hacemos la entrevista cuando piensa en la donación de plasma, dicen, muchos de esos la pasamos mal. En algún momento nos sentíamos que nos faltaba el aire. Entonces, no es una gripecita. Claro. Las gripecitas se pasan, no es un resfrío, es una situación muy incómoda, pero que además impacta mucho en adultos mayores que no tienen una vacuna, un tratamiento específico. Hoy nosotros no se vislumbra un final de este escenario y el impacto y el cuerpo lo ponen los más grandes. ¿Cómo los cuidamos? Si nos cuidamos los adultos jóvenes y si nos cuidamos los jóvenes. Más allá de que nos podemos contagiar, porque esta enfermedad es contagiosa, pero si hacemos las cosas con protocolo y evitamos hacer lo que no corresponde hacer hoy, el número de contagios siempre va a ser menor que si hacemos cosas que no tenemos que hacer. De mi parte, la última pregunta está, doctor, vinculada a cómo manejan la desesperanza de ver que somos responsables de no cuidarnos y provocar este retroceso que tanto nos perjudica. Bueno, es difícil, Martín. Nosotros, todos los equipos, los trabajadores de la salud, siempre lo decimos, no son ni somos héroes, ni robots, ni estamos en una guerra, ni en la primera línea de fuego. Somos seres humanos con sentimientos, y lo decíamos estos días, a veces parecía como que había dos ciudades, una que vive en su habitualidad y casi como que no pasa nada, y otra que está todas las horas, con toda la gente, con todos los trabajadores esenciales, más allá del sector salud, y todas las personas que se cuidan, porque hay muchas personas que se cuidan, pero hay otro sector que no, y a veces sí da enojo, da tristeza, porque después, cuando uno va al Hospital Carrasco y ve los equipos que están 24 horas cambiándose los elementos de protección, viendo cada una de las situaciones, un llamador que después de llamar varias veces a una persona, pierde a esa persona porque falleció y no la llama más. Todas estas cosas impactan mucho cuando hay un sector que cree que esta enfermedad ya pasó, que la defensa o el cuidado individual o enfermarse lo va a generar inmunidad. No se sabe lo de inmunidad de rebaño. No tenemos una vacuna en el corto plazo. Entonces, recuperemos todos ese camino mucho más solidario, eso que dejamos y que tantas décadas de neoliberalismo nos impactó y nos moldeó de creer que cada uno nos podemos salvar solos. Aquí la pandemia nos pone esto sobre la mesa, no nos salvamos solos, nos salvamos entre todos. Todos. ¿Cómo cuidamos al camarógrafo? Haciendo bien las cosas
desde quien está en la cámara. ¿Quién cuida a otra persona en el almacén yendo a comprar, utilizando bien el barbijo? Todas estas cosas, si las retomamos, podemos transitar un periodo que va a ser largo, va a ser duro y va a ser difícil. Sí, sí. Y aparte nos quita un poco el miedo, ¿no? Ese miedo con el que uno termina viviendo. Decís, bueno, yo hago todo bien, busco lo máximo posible, uso el barbijo, la distancia, el alcohol en gel y tal, por lo menos uno se relaja un poco. Decís, yo hago todo lo posible. Después no sabemos qué puede pasar porque no tenemos la bola mágica, pero uno hace todo lo posible. Y es la forma también que nosotros tenemos como ciudad y como ciudadanos para acompañarlos a ustedes, que son los profesionales, que son los que le meten el cuerpo en estos días. Así que, bueno, abrazo grande y a su disposición siempre. Muchas gracias, doctor. Abrazo grande y a disposición. Gracias, muy amable.